Tienen miedo de caer en desgracia como este lado. Coman mierda, chupen mi huevo y la mitad de otros. Y en esta oportunidad la otra mitad no es para el comandante, sino para los timoratos políticos del INE. Yo quisiera ser no socialista y no comunista. Yo no quiero ser socialista, quiero ser comunista, declara Berta Oliva. Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, respondió enfáticamente a las declaraciones del sociólogo Marcio Sierra, quien la había señalado de estar alineada al socialismo. Yo voto por libre, aclaró Oliva, reafirmando su postura ideológica. Don Marcio Sierra, por favor. Don Marcio ha dicho que usted está plegada al sistema de dominación socialista. Por lo tanto, lo que cuestiona este señor, que es una personalidad muy inteligente y muy respetable, es que usted no tiene la imparcialidad ni la distancia suficiente de los actores que se amnistiaron para poder dar una opinión. Sobre eso de que usted está plegada al sistema de dominación socialista, ¿tiene algo que decir, señora Oliva? Yo quisiera ser no socialista y no comunista. ¿Usted es comunista? No, yo quisiera ser no socialista, sino comunista. ¿Por qué quiere ser comunista? Porque el comunista, para llegar a ser comunista, estudia. Es estudioso. ¿Y de qué sirve tanto estudio ante un fracaso tan monumental como ese? Bueno, pero no... Solo pobreza ha producido el comunismo. Pero no se derrumba la persona como tal, porque el tema del comunista es la satisfacción que siente la persona de ser una persona. ¿Usted quisiera que en Honduras viviéramos como en Cuba? No, yo no quiero. Yo lo que quiero es que Honduras no sea manipulado como hasta ahora ha sido manipulado. Que se dice vivir un Estado de Derecho sin derecho. Sin derecho. Que no tenemos un Estado democrático de derecho, no lo tuvimos. ¿Se refiere a suspender, por ejemplo, la extradición cuando se trata de un cuñado? No, mire, yo le voy a decir algo. Ahorita todo va a ir en contra, porque hay toda una batería para descalificar a la primera mujer. Pero algo que hice, usted me hizo una pregunta, ¿es usted del libre sistema o no? de dominación socialista. Antes me dijo, ¿es usted del libre o no? Sí, me dijo que no. Yo jamás mato el tigre y le tengo miedo al pueblo. Nosotras no somos activistas, pero sí, usted me pregunta, si hemos votado, si voto, yo voto por libre. Voté por libre y voy a seguir votando por libre mientras tenga una convicción que le puede generar un cambio. Acusan despilfarro de fondos públicos en asesorías de comunicación. Denuncian que Ricardo Salgado, en cargos públicos, ha autorizado millonarios pagos a empresas con socios venezolanos para servicios de asesoría en comunicación estratégica. Mientras tanto, la situación en los hospitales hondureños sigue crítica, con centros cerrados y escasez de medicamentos. Jorge Ladera, un político venezolano que emigró de Venezuela a Honduras y que en enero del 2024 creó una empresa de consultorías llamada Iskra Global, porque esta empresa Iskra Global ha recibido contratos millonarios, así como por arte de magia, rapidito después de constituirse y de obtener los permisos de operación, fue integrada a UNCAE para recibir 7 millones de lempiras en contratos de parte de la Secretaría de Planificación Estratégica. De hecho, Iskra Global no tiene ningún registro en Venezuela. Al contrario, Iskra Global aparece como una fundación sin fines de lucro para niños y personas con labio leporino. Pero eso no es todo. Escuchen a Jorge Ladera. Como comisión técnica hemos sugerido que Honduras se retire de las grandes corporaciones y a la economía globalizada del capitalismo, ¿no es cierto? Este político venezolano fue el que tomó la decisión que Honduras entonces se saliera del CIADI. ¿Y cuál es el interés de los políticos venezolanos en Honduras? ¿Por qué los políticos venezolanos están tomando decisiones por los hondureños? Y no solo eso, sino que también recibiendo contratos millonarios del gobierno de Honduras. Esto es más que claro, pueblo hondureño. Todo es parte del plan del gobierno socialista de Libre de convertir a Honduras en la próxima Venezuela. Y por eso traen a los mejores que conocen ese sistema, a los chavistas, a los peones y piezas de Nicolás Maduro. Cuidado Honduras, que si están contratando a venezolanos, también pueden contratar a empresas venezolanas que manejen los datos de las elecciones, así como lo han hecho en Venezuela. Turistas hondureños impulsan economía salvadoreña. El Salvador ha recibido $12.2 millones en divisas, lo que representa un incremento del 22% en comparación con el año 2023. Este crecimiento, según Morena Valdés, ministra de Turismo de El Salvador, es gracias al aumento de turistas hondureños que visitaron el país en la Semana Morazánica. Estos cerca de 40.000 hondureños en estos días allá en El Salvador, ministro. Alrededor de $12.2 millones en ingresos de divisas, también ese es un crecimiento de más del 20%, 22% específicamente versus 2023,
El gasto diario por persona lo hemos calculado en más de $115 y la estadía promedio más de 3 noches, así como lo dijo precisamente el director y ustedes. Así que, ¿de dónde nos visitaron más? De Tegucigalpa, de Ocotepeque, de Comayagua, de Choluteca, de Nacaoma y de San Pedro Sula. Así que esos son los datos que tenemos y esperando también que en este fin de año podamos también ir salvadoreños y además hondureños a El Salvador, porque eso se trata de poder recomendarnos y poder hacer ese destino y que los estadounidenses y canadienses que nos están visitando más a El Salvador, sobre todo por su sitio y el centro histórico, puedan conocer también, por ejemplo, sitios arqueológicos como Copán, o puedan ir directamente a La Ceiba, a Roatán y a Utila, es decir, todos estos lugares que ya son destinos turísticos que Honduras ha posicionado muy bien. Sí, 300 millones de lempiras aproximadamente dejaron los muertos. Esperan que la CSJ declare inconstitucional la amnistía política. Luis León, analista político, expresó su esperanza de que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declare inconstitucional el decreto de amnistía política, argumentando que la medida ha sido utilizada para encubrir casos de corrupción. Una amnistía política a perseguidos políticos y que hayan sufrido daños por el golpe de Estado o cualquier otra acción política es correcto. El problema es que la amnistía actual se utilizó para sobreseer casos de corrupción, casos de mal manejo del Estado y que muchos se ampararon para salir amnistiados en temas que no correspondían a persecución política. En ese sentido, cuando hacemos una evaluación de esto, lo correcto que esperamos de la Corte Suprema de Justicia es que declare inconstitucional un decreto de este tipo, porque al final nosotros no podemos estar exonerando a ningún vinculado a actos de corrupción en excusa política. Deberá dar como resultado la declaración de inconstitucionalidad de esta amnistía, así como de la amnistía anterior. Yo creo que nosotros no deberíamos estar amnistiando a ningún corrupto que se haya beneficiado de los vacíos de la ley hondureña para salir avante en los casos en los que se les ha señalado. Así que el Consejo Nacional Anticorrupción emitió un comunicado exhortando a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional el decreto de amnistía política, señalando que podría ser un mecanismo para eludir responsabilidades penales en casos de corrupción. Enrique Flores Lanza, asesor presidencial, aclaró que el llamado decreto de amnistía, identificado como el decreto 0422, busca la reconstrucción del Estado democrático y pretende garantizar que los hechos que llevaron al golpe de Estado no se repitan. De emergencia por parte de la magistrada Odalis Nájera, que se tuvo que retirar. De hecho, ella ya estaba presente, pero ya se recibió la información que una situación que tuvo que atender de emergencia de carácter personal y por lo tanto tuvo que salir del edificio. Así que la presidenta ha convocado nuevamente para la 1:30 de la tarde para dar inicio a este pleno. Sobre la integración... Por favor, si no se reitera, don Melvin. En relación a la integración, sabemos que los magistrados de la Sala Constitucional no pueden conocer en pleno, entonces son sustituidos por los magistrados integrantes permanentes. Ustedes ya tienen los nombres de los magistrados integrantes permanentes y solamente se ha convocado fuera de esta estructura a la abogada Roxana Morales. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, exigió que la CSJ declare inconstitucional el decreto de amnistía política, al que calificó como ilegal. Es la oportunidad para que los magistrados demuestren si están con el pueblo o con el gobierno, sentenció Zambrano. A presentar un planteamiento público contra el pacto de impunidad, decreto de amnistía que aprobó el gobierno de Libre y que hoy la Corte Suprema va a estar conociendo a las 8:30 de la mañana. En nombre del pueblo hondureño, le pedimos a la Corte Suprema que este decreto, por ilegal, por inconstitucional, tiene que declararse inconstitucional en este pleno. Por varias razones, porque con ese decreto de pacto de impunidad le perdonaron todos los delitos de corrupción a los amigos de Mel, a los funcionarios de Mel, que estuvieron en su gobierno y están ahora en este gobierno. Delitos de corrupción. Ese decreto es inconstitucional por varias razones. Primero, lo aprobó una directiva ilegal impuesta a patadas sin voto. Segundo, se aprobó únicamente con 44 votos de Libre y de diputados de PSH. Tercero, se aprobó con delitos de corrupción, perdonando los delitos, y la Constitución es clara. El Congreso únicamente puede aprobar amnistía para delitos políticos y en ningún momento, dice la Constitución, el Congreso puede perdonar otros delitos. Entonces, por todas esas razones, y por lo que se ha visto que personas que estaban condenadas por corrupción salieron de la cárcel, otros que estaban huyendo regresaron, otros que estaban con procesos activos se los cerraron, otros que tenían investigaciones las cerraron, tiene que declararse inconstitucional desde su origen, regresar a su estado original, revocar todas esas cartas de libertad y continuar los procesos activos. Hoy la Corte va a demostrar si está del lado del pueblo o del lado de la impunidad que impera y que impulsa el gobierno de Libre. El Libre deja claro
Ellos apoyan la corrupción y apoyan el narcotráfico con el pacto de impunidad y con haber eliminado la extradición en Honduras. De fallar a favor de este decreto, ¿habrá acciones de parte del...? Bueno, si fallan a favor de decir que es constitucional y legal esta amnistía o pacto de impunidad, es un respaldo a la impunidad en el país. A todos, gracias por acompañarnos en Sala de Redacción. Minutos nada más nos separan del inicio de este pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que definirá la inconstitucionalidad o no de esta ley aprobada por el Congreso Nacional, tipificado como una amnistía política para todos aquellos perseguidos políticamente según el gobierno de la República durante el periodo de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Hasta el momento, entre las figuras que han sido pues beneficiadas por estas amnistías políticas, que para muchos ha sido más que de alguna forma la salida para muchos que habían sido señalados y en muchos de los casos incluso condenados por delitos relacionados con corrupción, para que puedan salir sin ningún tipo de problema. Eso así es calificado por algunos sectores, para otros es solamente este beneficio para todos aquellos que fueron perseguidos políticamente durante el periodo que les digo de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Por ello es que queremos analizar qué deberá de definir la Corte Suprema de Justicia hoy en este pleno, que estará integrado por al menos 6 magistrados suplentes, 5 de ellos de la Sala de lo Constitucional, que no pueden conocer el recurso porque ya lo conocieron en primera instancia en la Sala de lo Constitucional, a excepción de Sonia Marina Dubón, que se excusó por algún tipo de conflicto de intereses en esta sala. Son 5 los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a excepción de Sonia Marina Dubón, que fue pues suplida por el magistrado Milton Jiménez Puerto. Así que los 5 de la Sala de lo Constitucional, más Sonia Marina Dubón, más Milton Jiménez Puerto, no pueden conocer este recurso. Además, uno de los magistrados suplentes no podrá estar, puesto que ya conoció también este recurso, en el caso particular del exalcalde de San Pedro Sula, hablamos de Rodolfo Padilla Sunceri. Vemos a continuación en pantalla a todos aquellos miembros de aquellos magistrados suplentes para poder leerles a ustedes. Estos magistrados suplentes son José Ricardo Pineda, Marvin Rigoberto Espinal, Felipe René Spear, Luis Alonso Discua, Aida Patricia Martínez y Roxana Morales, que ha sido ya incorporada, la magistrada Anabeli Medina, quien había sido juramentada desde el pleno anterior, pero que ella ha dicho hoy que no estará en este pleno, tomando en cuenta que por algunos asuntos personales no puede hacerlo. Así que Roxana Morales ha sido incorporada, una abogada de ya la Corte Suprema de Justicia, que ha sido ya integrada a este pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero bien, el abogado Iris Discua es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ha tenido el honor o ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para compartir con noticieros hoy mismo su opinión en torno a lo que se va a resolver hoy, la inconstitucionalidad o no de este decreto de amnistía aprobado en el Congreso Nacional y que hoy es ley de la República. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Claudia. Es un placer poder compartir con usted este momento donde te va a dilucidar un decreto muy importante que se llama la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. ¿Cómo cataloga usted que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en su análisis legal, es inconstitucional esta ley aprobada por el Congreso Nacional o no? Abogado. Mire, es una opinión que vamos a dar al respecto. La decisión la tienen los magistrados que van a integrar el pleno el día de hoy y sobre ellos va a caer esta enorme responsabilidad si ese decreto es inconstitucional o no. Este es el decreto número 4 de 2022, precisamente emitido durante la gestión del licenciado Luis Redondo y que ahora está sobre el tapete de la discusión. Ya tanto el COEP como el Consejo Nacional Anticorrupción, ya ellos dieron una opinión e hicieron un análisis delito por delito que pretenden ser perdonados por medio de este decreto. Ahí, lamentablemente, muchos de ellos no son delitos políticos ni delitos comunes que lleven hacia la teoría de que debe proceder esta amnistía. Estos son delitos como falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, muchos delitos ligados con corrupción. Entonces, para eso fueron convocados en el pasado, no se realizó en el pleno, la sala no tuvo unanimidad, lo pasó al pleno y entiendo que el día de hoy va a ser discutido este tema. Hoy va a ser discutido, pero su opinión, como ex magistrado y conocedor de las leyes, ¿debe de ser declarado inconstitucional o por el contrario, constitucional este recurso? Mire, en principio yo creo que debió haber sido el Congreso Nacional que derogar esta disposición porque a todas luces es contraria a derecho y no tiene nada que ver con un tema de la amnistía
por la comisión de delitos políticos. Pero el Congreso, como no tiene el control del Pleno, que sería la mayoría más uno, entonces deja que la Corte Suprema de Justicia, como pasó con el caso de la sede, sea quien lo resuelva. Parece que no es lo procedente, tomando en consideración que la presidenta tiene el control de los magistrados que van a integrar el Pleno de hoy. Ya podría decir yo que son hechos consumados. ¿Para usted entonces se va a declarar constitucional este recurso? No, ese recurso sería como no seguir las instrucciones de quienes lo pusieron ahí. Número uno. Número dos, sería como darle vuelta a toda la tesis jurídica de que los delitos que se han cometido son delitos de corrupción, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos. Por eso nosotros creemos que esta Corte va a decidir por mayoría de votos, de nuevo 8-7, que ese recurso no es inconstitucional. No le van a dar lugar a declarar la inconstitucionalidad a ese decreto. ¿Y cómo cataloga usted en caso que así se pronunciara el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Penoso, porque los magistrados tienen que ver la parte jurídica, o sea, la esencia de los magistrados es juzgar y ejecutar los juzgados. Y si ellos no declaran no al lugar ese decreto de amnistía, supuestamente de amnistía, yo lo llamaría decreto de impunidad, pues estaríamos volviendo a lo mismo, que los magistrados del Tribunal Supremo obedecen instrucciones de los políticos. Abogado, bien es de conocimiento público, y usted lo sabe perfectamente porque estuvo ahí dentro de la Corte Suprema de Justicia, que muchos de los magistrados, muchos de los abogados, muchos de los postulantes, muchos de los candidatos, o si no podemos decir todos, tienen simpatía por algún partido político y muchos de ellos son puestos ahí por los partidos políticos. En el caso de este ajedrez que se ha jugado, y digo ajedrez porque en muchos de los casos algunos de los magistrados no pueden conocer en propiedad, y esto ya se conoce que debe de ser así porque lo han conocido en primera instancia en la Sala de lo Constitucional, pero hay otros magistrados suplentes que deberán sustituir, por ejemplo, el caso de Milton Jiménez Puerto, que ya conoció el recurso, cubriendo a la magistrada Marlina Dubón. Entonces deben de colocarse estos magistrados denominados suplentes que fueron electos por el Congreso Nacional. Las piezas que se han colocado, y hablemoslo claro, en este momento, dentro del Pleno de Magistrados, ¿serán a favor de este recurso de inconstitucionalidad o estarán en contra? Mire, en principio yo quiero decir que son magistrados integrantes, porque como la Corte no ha quedado con los 15 magistrados que son, entonces porque algunos se excusaron y otros ya conocieron en primera instancia y no pueden volver a conocer en otra instancia. Entonces por eso se llaman magistrados integrantes, algunos se conocen cuáles son los nombres y otros los integran probablemente de la Corte de Apelación. Yo puedo decir que hay magistrados que están muy compenetrados con este caso y que conocen muy bien este decreto, y sería contraproducente que ellos respondieran a un principio político solo porque en algún momento pues ellos fueron electos por este Congreso. ¿Quiénes, abogado? ¿Quiénes de los magistrados de los que van a conocer la causa, para su criterio, no deberían de conocerla porque tienen algún tipo de conflicto de interés, que fue lo que alegó Sonia Marlina Dubón al momento de excusarse, porque ella es miembro de la Sala de lo Constitucional, para no conocer este recurso? Bueno, yo debo felicitar a la abogada Marlina Dubón porque ella estaba clara que no solo habían sido beneficiados parte de los familiares de ellos, sino que también ella ingresó precisamente por el Partido Libre. Hablamos de Enrique Lorendanza, para que lo digamos con puntos y señales. Sí, y no solo ellos, los dos parientes más que están en la ciudad de San Pedro Sula, algunos por afinidad política, han sido beneficiados con esto. Y también no olvidemos que hay gente que perseguía la misma circunstancia que han sido beneficiados con esto. Yo no quisiera señalar nombres, pero lo que quiero señalar es la responsabilidad de los magistrados, que les toca juzgar y ejecutar los juzgados. Ellos no tienen que limitarse a un tema político. Entendemos que esto va a tener efectos políticos. Todos los fallos tienen efectos políticos, pero deben ser resueltos conforme a derecho. Y este tipo de amnistía es la primera amnistía que se conoce que cubre a delitos comunes en la naturaleza de falsificación de documentos públicos, muchos delitos de corrupción, abuso de autoridad. O sea, que la jurisprudencia internacional nunca los ha llevado a este concepto. Y esto prácticamente, en vez de ser una amnistía clara y precisa, lo que es un decreto de impunidad. Para concluir, abogado, agradeciendo de antemano la amabilidad que tiene de compartir unos momentos con nosotros. En este caso, para que haya la declaratoria de inconstitucionalidad o de constitucionalidad de este recurso, ¿debe de ser una votación 8-7, tomando en cuenta que son 15 los magistrados? Yo desearía que fuera al revés, que fuera por unanimidad, que declarara con lugar la inconstitucionalidad de este decreto, porque este decreto no es más
que un decreto de impunidad. Pero tengo mis reservas porque desde que se convoca para conocer un caso tan delicado y se hace con integrantes afín a una línea política, lo más seguro es que va a ser 8 a 7. ¿Quiénes son los integrantes afines a esa línea política, abogado? Bueno, son conocidos. Yo no quiero especificar cada uno de los nombres porque usted los va a ver a la par de la presidenta o los va a ver a la par de líderes políticos. Miremos la pantalla y usted me dice a ver cuál de ellos. No sé si podemos colocarlos, por favor, producción. Claudia, sí, abogado. No quiero pecar en esa cuestión porque lo correcto es que todos los magistrados dicten un fallo conforme a derecho y la única manera que pueden dictar conforme a derecho es declarando al lugar el recurso de constitucionalidad. Bueno, abogado, lo que sabemos es que a la 1:30 de la tarde va a dar inicio a este pleno que estaba pautado para las 8 de la mañana, pero que una de las magistradas propietarias no ha podido estar presente por situaciones de emergencia de último minuto, por ello se ha ya trasladado para la 1:30, son exactamente la 1:23. En unos minutos más estará iniciando entonces este pleno y estaremos conociendo una vez concluya cuál es la resolución de estos 15 magistrados, algunos propietarios, otros integrantes o suplentes, ante este decreto de amnistía aprobado en 2022. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en sala de redacción. Muchas gracias, Claudia, a la orden, con mucho gusto. Igualmente. Y Vitiscua, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con su análisis en torno a lo que estará conociendo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de hoy a la 1:30 de esta tarde. El gobierno que llegue va a tener que brindar garantías legales para todas estas personas que hoy están presas solo por oponerse al régimen de Maduro. Lo mismo va a pasar en Nicaragua. Cuando caiga Ortega, el que venga tendrá que darle una amnistía a todas las personas que hoy tienen sentencia por oponerse al régimen o que han sido expulsados del país por oponerse al régimen para que puedan volver y vivir en el país que nacieron, trabajar y crecer libremente, vivir libremente en su país. Lo mismo pasó en Honduras con el golpe. Los militares, por ejemplo, tuvieron una ley de amnistía. En este caso se hizo una ley de amnistía para los opositores. Eso no está mal. Hubo personas que fueron perseguidos políticos, que tuvieron acusaciones por su participación en la resistencia o por su cercanía con Zelaya. Pero hay personas que no, y esas son las cosas que molestan. Y yo le pongo un caso claro. El tema, por ejemplo, de Enrique Flores Lanza, cercano colaborador de Zelaya. El abogado Flores Lanza fue perseguido político. A él la amnistía le cabe correctamente. Pero Racel Tomé, por ejemplo, que está siendo acusado, para que lo sepa el pueblo hondureño, porque un día a Zelaya se le ocurrió abrir un canal estatal. Está bien, está en su derecho. Le preguntó qué frecuencias tenés y aquel le dijo, tengo el número, no sé, 64. No, yo quiero el 8 porque Chávez lo tiene en Canal 8 en Venezuela. No, pero es que el 8 es de un empresario de San Pedro, se lo ganó en una licitación pública, está al día, paga sus impuestos. No, a mí no me importa, quítaselo y dámelo a mí. Eso fue lo que hizo Racel. Eso es un delito, eso es abuso de autoridad. Entonces eso es violar la ley. Por eso él fue acusado, condenado, y por eso él, por ese delito que no tiene nada que ver con el golpe de Estado, que es anterior al golpe de Estado, que fue en el 2007, el golpe de Estado fue en el 2009. Él fue acusado y condenado. Eso es impunidad. A eso la gente, hombre, rechaza. Eso es lo que la gente no acepta. Cuando ya empiezan a abusar, cuando meten, por ejemplo, delitos que se han amnistiado, delitos de personas que han portado armas de grueso calibre. Cuando en las marchas de la resistencia nadie andaba armado. Los que andan las armas son los militares, el ejército. Voto mayoritario, la magistrada Rebeca Lisset, Raquel Obando, magistrado Roy Pineda, magistrado Mario Díaz, magistrada Rubenia Galeano, magistrado Nelson Mairena, la magistrada Dalis Nájera, magistrado Ricardo Pineda, el magistrado Felipe Espir, la magistrada Aida Patricia Martínez, la magistrada Roxana Morales. Estos son los 10 votos en relación a la posición mayoritaria. Y el voto minoritario, las magistradas Ani Belinda Ochoa, magistrada Gaby Bustillo, magistrado Walter Miranda Sabio, magistrado Luis Vitiscua y el magistrado Marvin Espino. Abogado, de Justicia ha determinado por mayoría de votos en una votación de 10 a 5 declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados, ya que fueron enviados 2 expedientes o 2 recursos de parte de la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022 contentivo de la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esto lo que significa al declarar la inconstitucionalidad de estos recursos, lo que significa pues es la declaración en función de una votación mayoritaria que se considera que lo aprobado por el Congreso Nacional en su totalidad es constitucional de acuerdo al
voto mayoritario de los miembros del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Lo que se declara es sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados, lo que significa entonces que los miembros del Pleno de Magistrados consideran constitucional la totalidad de la ley en una votación que, de acuerdo a los argumentos que fueron presentados, son 10 votos a favor de esta declaración y 5 votos en el voto minoritario. Hay casos específicos, abogados, porque estaban conociendo lo que era la inconstitucionalidad del pacto de impunidad. Lamentar el fallo, recordamos que vivimos en un Estado de Derecho, hay fallos que se respetan, pero no compartimos el fondo de ese fallo que ha emitido. 10-5 es la información, eso significa que magistrados del Partido Liberal y Libre le han dado el tiro de gracia a que la CICI venga al país. Ese es el primer punto que hay que resaltar. La CICI, olvide del pueblo hondureño que va a venir a Honduras porque desde la Corte están legalizando la impunidad en Honduras. Hoy desde la Corte están diciendo que es bien y es bueno y era positivo perdonar los delitos de corrupción a todos los funcionarios, comparsas, amigos y compadres del gobierno de Libre, de Mel Zelaya y del gobierno actual. Todo el mundo sabe, Ramón, que ese pacto de impunidad es inconstitucional, hasta los estudiantes de Derecho lo saben, porque reúne todas las condiciones para que la Corte lo declarara inconstitucional. Se aprobó con la directiva ilegal, se aprobó con 44 votos a la fuerza y también perdonó delitos de corrupción y la Constitución es clara, artículo 205, numeral 16, el Congreso únicamente puede aprobar amnistía para delitos políticos y en ningún caso puede aprobar resoluciones de gracia, o sea, de perdón para otro tipo de delitos. No entendería, habría que leer en qué se basó el fallo, hay que ver la redacción de la sentencia. Lo lógico era que lo declararan inconstitucional desde su origen para que se revocaran las cartas de libertad, pero como en Honduras ya no existe ley, si nos vamos al tema de las sedes, habían 2 fallos de pleno de la Corte que habían declarado que era constitucional y posteriormente esta Corte lo declaró inconstitucional desde su origen. En base a esos argumentos, a esa jurisprudencia, en el futuro esta misma Corte, una nueva Corte, va a poder declarar inconstitucionales el pacto de impunidad y los beneficios que recibieron los funcionarios de Libre. Carlos Zelaya, acusado de estar involucrado en el caso Narcovideo, ha reaparecido en la escena política como coordinador del M28, pese a rumores sobre su expulsión del Partido Libre. Honduras volvió a aparecer la mitad para el comandante Carlos Zelaya. Todos nos preguntábamos a dónde estaba Carlos Zelaya y qué creen, cínicamente, descaradamente vuelve a aparecer en reuniones políticas de Libre. Claro, porque a esta gente ya no le da vergüenza que sus líderes anden pidiéndole a narcotraficantes dinero para su hermano, la mitad de la comandante, para el papá de la Pichu, para el esposo de Xiomara Castro. Más bien cree que es un trofeo reunirse con narcotraficantes y ahí anda Carlos Zelaya como si nada, como que no pasó nada, no lo están investigando y más bien está coordinando acciones políticas dentro de Libre. Yo le apuesto que si hubiera sido alguien del Partido Nacional o de cualquier otro partido, ya estuvieran presos, ya hubieran hecho aquel show y ya hubieran hecho absolutamente todo para meterlos al tambo. Pero como es el cuñado de Xiomara Castro, el hermano de Mel Zelaya, el tío de la Pichu, ese anda libre como Pedro por su casa. La asquerosidad de doble moral de los libres que ahora para ellos ya no les parece malo, ya no les duele y ya no critican que sus líderes se reúnan con narcotraficantes. Hipócritas. Más bien se convierten en defensores del narcofamilión. A ver, es un mal cálculo político. Esto no se ve con buenos ojos, no es bienvenido ni siquiera en la militancia de Libre. Pone otro Mel. Nadie tiene valor de decirle a Mel esto porque es una cagazón que les pega. Acá que hablemos de día estamos en contra de eso. Esto no es monarquía, esto no es dictadura. ¿O sí? Si lo es, díganme. Sigue el familión. En Libre solo piensan ellos, nadie más. Mel no confía en nadie, solo en su familia. Entonces lo hubiesen dicho desde un principio. Mire, este partido va a ser de familia. Así que los demás coman mierda y no estén jodiendo. Hay buenos hombres, buenas mujeres, personas que le cuesta la lucha en libertad y refundación, que perfectamente pueden ser coordinador, no solo de esa corriente del 28 de junio, sino de otras más. Y aquellos que se llaman al silencio, con un silencio cómplice, tienen miedo de caer en desgracia con Mel Zelaya. Coman mierda, chúpenme un huevo y la mitad de otro. Y en esta oportunidad la otra mitad no es para el comandante, sino para esos timoratos políticos de Libre. Tienen miedo de caer en desgracia con Mel Zelaya. Coman mierda, chúpenme un huevo y la mitad de otro. Y en esta oportunidad la otra mitad
no es para el comandante, sino para esos timoratos políticos del INE. Junto a nuestra compañera subcoordinadora Isis Cuellar, compañero subcoordinador Fabricio Sandoval, he decidido aceptar la invitación que me han hecho los 18 coordinadores departamentales del M28 para asumir la coordinación de este movimiento en función de organizarnos para el próximo proceso electoral. Hoy hemos hecho una evaluación sobre cuáles son las tareas pendientes, los requisitos que debemos mostrar como movimiento para nuestra inscripción, para lo cual hoy estoy asumiendo con mucha responsabilidad, como se debe y lo amerita, un movimiento el más organizado a nivel nacional de nuestro partido, el mejor estructurado y el de mayor capacidad de movilización para el próximo. ¿Se vincula 100% don Carlos Zelaya del M28? El M28 está compuesto por cientos de líderes, hombres y mujeres valientes, que hoy tenemos el deseo de recuperar nuestro país, tenemos el deseo de darle continuidad a este proceso electoral. ¿Y quién es el candidato presidencial? Bueno, vamos en alianza, 5 movimientos, llevamos a la cabeza la presidencia, la república, a la mujer que le dará continuidad a un proceso de refundación que hemos impulsado desde la resistencia popular junto a la compañera Rixi Moncada. ¿Su tío Carlos Zelaya se mantendrá activo políticamente? Bueno, yo puedo hablar por mí en este momento, ya ustedes son periodistas y medios de comunicación, tendrán acceso para conocer la agenda de cada quien. En este caso, yo estoy hablando en función de la invitación que me han hecho los distintos coordinadores departamentales para poder trabajar en conjunto en la guía y la coordinación del movimiento en función de ganar el próximo proceso electoral. Como pueblo me conocen, como medios de comunicación y periodistas me han visto desde muy niña trabajando. Hoy soy diputada electa al Congreso Nacional en un proceso interno y un proceso electoral de más de 200 candidatos en el que me honro y responsablemente asumí ese cargo. Sin embargo, he participado en los procesos electorales de 2013 y 2017 en la organización partidaria. En el 2021 es la primera vez que participo como candidata, pero he estado desde el 2009 en resistencia popular en las calles junto al pueblo hondureño, luchando contra una narcodictadura, luchando contra la corrupción, luchando por la defensa de los derechos del pueblo hondureño que hoy están siendo conquistados por nuestra presidenta. Además de eso, también yo comencé mi carrera política a los 15 años acompañando al presidente Zelaya durante su campaña electoral y he estado a su lado siempre y lo estaré por siempre. Construcción como nunca en la historia, 8 hospitales. El día de ayer se firmó también el acuerdo ya para la construcción del hospital de Choluteca. Estamos con el hospital de Tocoa, el hospital de Salamá, que está bastante avanzado, Santa Bárbara, en fin. Igual también la construcción de 5 centros neonatales en nuestro país para atender especialmente a mujeres embarazadas y en los primeros días de nacimiento de sus niños y niñas. Todo este esfuerzo que estamos realizando se suma y se aúna a este esfuerzo el apoyo y el respaldo que nos está brindando el gobierno de Corea. Muchísimas gracias, embajador. En nombre del pueblo hondureño, quiero que traslade ese agradecimiento al pueblo de Corea, decirle que esta relación de amistad y de hermandad se mantiene y que consideramos que ha sido valioso este esfuerzo que hoy estamos realizando. Tienen miedo de caer en desgracia con el Zelaya. Coman mierda, chúpenme un huevo y la mitad de otro. Y en esta oportunidad la otra mitad no es para el comandante, sino para los timoratos políticos de Libre.